oportunidad de ver en los capítulos pasados, particularmente los temas de la ubicación de la empresa dentro del mercado y la economía. En otro capítulo tuvimos la oportunidad también de ver cómo es el régimen de responsabilidad y sus variables en el sistema romano-germánico. Explicamos el sistema de responsabilidad civil, explicamos el tema de responsabilidad sancionatoria administrativa y también tuvimos oportunidad de ver el tema de responsabilidad penal con sus variables respectivas. Es así como la deslealtad, señalábamos en conclusión de los capítulos pasados, que el régimen de deslealtad cabalga a través de esos tres regímenes de responsabilidad que vimos, tanto el régimen de responsabilidad civil, tanto el régimen de responsabilidad penal, así como el régimen de responsabilidad sancionatoria administrativa. Viene ahora otra parte que tenemos que tratar de adelantar y de explicar, y es todo lo referente al tema de efectivamente cuál es el bien jurídico tutelado respecto a la deslealtad, es decir, cuáles son las condiciones que se requiere para encontrar que una persona es responsable por comportamientos adelantados donde su motor es la deslealtad. Los diferentes libretos tienen como la descripción de comportamientos humanos y en cada libreto hay diferentes personajes que describen al ser humano. Generalmente en una novela o en una serie de televisión el leal gana y el desleal pierde. Eso no sé si se puede llevar a la vida real y es si verdaderamente en la vida el leal está ganando y el desleal está perdiendo, o es al revés, en la vida el desleal está ganando y el leal está perdiendo. A título personal yo creo que lo que está ocurriendo con nosotros, y hablo con nosotros como país, es que todos los valores están trastocados, ¿sí? Y hacemos una similitud frente a los roles dentro de un proyecto como el ser el protagonista que es leal y el antagonista que es desleal, ¿sí? Entonces volvemos al punto del el vivo vive el bobo de papá y mamá. El que es abeja es el que gana, el que hace las cosas bien es el que pierde, es el huevón, por decirlo así, ¿sí? Entonces, digamos que en las piezas o en los proyectos de televisión, lo que ocurre es que hay una inversión de fortuna del personaje y a través de toda la historia, los 100, 120 capítulos, siempre vemos al protagonista en un amor imposible, donde las cosas no le salen bien, donde tiene una hija, entonces las responsabilidades son mayores, pero el amor existe, ¿va? Y al final del ejercicio, después de haber pasado una cantidad de obstáculos que normalmente se los pone o se los impone la vida, que es la historia del personaje, y debajo y por detrás la mano negra del antagonista que está moviendo los hilos para que nunca estén juntos y sean felices, al final lo logra, que finalmente o normalmente es el deber ser, que ocurre en algunas novelas o en algunos proyectos, pero ha ocurrido en otros donde finalmente no son felices y comen perdices, donde muere uno de los dos o donde termina ella quedándose con el antagonista, porque el antagonista finalmente, después de una cantidad de piruetas que logra hacer al final y darse cuenta, es capaz de resarcirse con él mismo y con su destino y con el deber ser. ¿Sí me hago entender con lo que te digo? Sí. Entonces, al resarcirse, genera en el público una admiración y un cariño, y más que eso es una aceptación de decir, el tipo la cagó, pero se reconvino. En algunos proyectos, no estoy hablando en todos, lo que es normal o la norma general es que siempre el protagonista termina feliz con la protagonista. Cuando hablamos de un régimen de responsabilidad, pues lógicamente encontramos que puede ser civil, administrativo o penal. Vamos a centrarnos mucho, por ahora, en lo que tiene que ver con el régimen de responsabilidad civil, tal vez dejando para más adelante el régimen de responsabilidad administrativo y el régimen de responsabilidad penal, sobre el cual en algún momento volveremos. Cuando hablamos de un régimen de responsabilidad civil, pues para recordar, hacemos referencia a una situación donde existe una responsabilidad subjetiva o una responsabilidad objetiva. Nos vamos igualmente a centrar sobre un régimen de responsabilidad subjetivo, donde es necesario probar por una parte el daño
un comportamiento con culpa o dolo y un nexo causal entre los dos. Es decir, que el comportamiento de alguien es la causa del daño. En eso está basado todo el derecho y a veces nos tardamos 5 años estudiando estos regímenes de responsabilidad, sus variables, sus excluyentes de responsabilidad, sus agravantes, sus atenuantes. Pero es importante tener en cuenta esto que hemos dicho, porque adicional de esta parte de un régimen de responsabilidad, se requiere a veces de determinar efectivamente cuál es el bien jurídico tutelado que efectivamente se está protegiendo. Vamos a hacer el siguiente análisis rápidamente para poder entender qué es un bien jurídico tutelado. Dentro del derecho continental está basado generalmente en un conjunto de normas. Cada norma en particular siempre tiene una prohibición generalmente, o una permisión, pero hablemos de normas prohibitivas. Es decir, en derecho continental hay una norma que prohíbe un comportamiento y es una descripción de comportamiento, es una hipótesis de comportamiento. Cuando esta hipótesis de comportamiento guarda identidad con el comportamiento de una persona, se dice que esa persona tiene como si una consecuencia jurídica, es decir, la consecuencia jurídica que da esa norma para una persona que adelantó ese comportamiento prohibido. Sin embargo, esto no es del todo cierto, porque en nuestro derecho existen 3 clases de normas: las presunciones de derecho, las presunciones legales y otras clases de normas. Entonces, cuando hablamos de una presunción de derecho es cuando no admite una prueba en contrario y esa persona es responsable por ese comportamiento. Es decir, cuando una norma guarda identidad con un comportamiento, hay una consecuencia jurídica absoluta, no tiene posibilidad de defensa ya, porque es que su comportamiento encuadra dentro de la norma. Eso se llama una presunción de derecho, y esas normas comienzan siempre con la frase "se presume de derecho". Hay otras normas que son las presunciones legales, que también, esas sí admiten prueba en contrario, es decir, que después de que este comportamiento, es decir, que la descripción normativa guarda identidad con este comportamiento, no hay una consecuencia jurídica porque puede existir una prueba en contrario, es decir, que no siempre ese comportamiento efectivamente genera una responsabilidad. ¿Por qué? Porque generalmente esa presunción legal se puede de alguna manera voltear o se puede contrarrestar diciendo que no se dañó el bien jurídico tutelado. Es decir, el comportamiento está prohibido, salvaguarda un bien jurídico tutelado. Por ejemplo, hay artículos que dicen que está prohibido matar, pero no dice qué es la vida ni por qué se protege la vida. Entonces tenemos que el bien jurídico tutelado es la vida, pero el tipo, la norma dice que está prohibido matar, pero nunca explica por qué se protege la vida, que es una forma de ejemplarizar de por qué, de alguna manera, el bien jurídico tutelado no siempre está descrito. Entonces, cuando estamos en presunciones legales, admite prueba en contrario. Lo anterior sería decir que esto es un juicio de tipicidad, es decir, se mira la tipicidad entre un comportamiento y la norma y alguien sería responsable, pero ese no es nuestro derecho. Nuestro derecho está basado en algo diferente más allá que la tipicidad, por eso el comportamiento debe ser típico, antijurídico y culpable. Tipicidad, que un comportamiento guarde identidad con una norma, que es esto, pero eso no es responsabilidad. Y los abogados olvidan muchas veces que son juicios de responsabilidad y no de tipicidad, porque si no entonces se denominaría una especialización en tipicidad o un juicio de tipicidad, pero es un juicio de responsabilidad, y eso nos lleva a juzgador y a demandante y demandado a que es importante encuadrar que un comportamiento debe ser probado que es típico, norma, que contiene una descripción de comportamiento y que ese comportamiento de una persona encuadra dentro de esta descripción, eso es típico. Y después viene la antijuricidad, es decir, el daño al bien jurídico tutelado, e igualmente la culpa dolo, que es un comportamiento con intención o con falta de previsión. Pero hoy en día, en muchas esferas latinoamericanas, se está acostumbrando a hacer juicios de tipicidad, y nuestro derecho no es tipicidad. Nuestro derecho es de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, o daño, culpa o dolo y nexo causal. Y así nos debemos regir. Y así me imagino que debe ser presentada una demanda, y es: este es el daño, esta es la culpa o dolo y este es el nexo causal. En ese contexto también hay otra clase de normas, es que no dicen que se presume de derecho ni se presume legalmente, sino que igualmente cuidan un bien jurídico tutelado y también admiten prueba en contrario, pero no se presume, hay que probar todo, que esa es la diferencia con la presunción legal. En ese sentido, entonces, tenemos que es importante determinar que dentro de cada norma siempre vamos a encontrar
lo que se denomina un bien jurídico tutelado, y que lo más importante de toda una regulación es que se pueda encontrar un bien jurídico tutelado, es decir, el intérprete de una norma, es decir, el abogado o el profesional debe leer la norma, pero entender esa norma que está cuidando. Porque si no entiende qué está cuidando, solamente es un lector, y un abogado no es un lector, es un intérprete de normas, como es un juez, y las aplica de la manera que él considera adecuada para un caso particular. Pero un abogado sin entender el bien jurídico tutelado se convierte en un bachiller. Y el abogado lo que tiene que hacer es determinar cuál es el bien jurídico tutelado y determinar, para eso estudió, si esa norma que está descrita tiene un bien tutelado y cuál es ese bien tutelado. Esto nos permite ahora ahondar en cuál es el bien jurídico tutelado en materia de lo que se ha denominado competencia desleal. Y que es importante desde ahora comenzar a desmarcarnos de ese concepto de competencia desleal, porque es que no es competencia desleal, es de deslealtad. Sin embargo, las normas latinas han intentado mantenerse en un concepto que causa error, porque no es competencia desleal. Y veamos lo siguiente. Lógicamente estamos en un derecho continental que requiere norma, entonces vamos a hablar de las diferentes normas latinas sin especificar una norma en especial, sino hablando de los países que tienen este tipo de regulación. Y cuando hablamos de que estos países tienen este tipo de regulación es porque tienen normas que han denominado competencia desleal. Y en materia de competencia desleal, ¿qué se ha dicho? Para encontrar el bien jurídico tutelado, es que cuando un comportamiento es considerado desleal, debe tener un escenario, unos parámetros, unas condiciones para que sea considerado ese comportamiento desleal. Se llaman los ámbitos de aplicación o las condiciones que debe cumplir un comportamiento para que sea considerado desleal. ¿Y cuáles son esos ámbitos de aplicación? Son tres. En primera instancia, un ámbito o una condición subjetiva. Un ámbito o una condición objetiva. Y un ámbito y una condición territorial. Entonces, estamos entrando en materia, estamos diciendo, bueno, pero ¿qué es desleal? Bajo la legislación, bajo la regulación. Y ahí que encontramos es que las mismas regulaciones han determinado unos ámbitos de aplicación que se deben probar para que la deslealtad tenga el escenario adecuado para decir que el comportamiento de alguien es particularmente una situación que pueda ser calificada como desleal. Es decir, aparte de los tipos que veremos en episodios posteriores o en capítulos posteriores, se requieren unas condiciones particulares para que esos tipos efectivamente puedan ser considerados que efectivamente hay una deslealtad. Ámbito subjetivo. ¿Qué dicen las normas de competencia desleal? Y es, no se requiere una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Es decir, no se requiere una relación de competencia entre demandante y demandado. Es decir, se denomina norma de competencia desleal, pero cuando se va a demandar no se requiere relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Qué significa eso? Es que entonces no se puede denominar esta ley como competencia desleal porque no se requiere relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, y eso lleva a un error profundo. Es que las personas consideran que la regulación de competencia desleal solamente aplica entre un competidor y otro, y eso no es así. Esto parte particularmente porque inicialmente esta regulación fue entendida para una relación entre competidores, porque finalmente esta regulación cuidaba a la empresa, inicialmente. Y como cuidaba a la empresa, solamente podía dañar a la empresa un competidor. Pero eso fue eliminado bajo regulaciones posteriores y salió un artículo nuevo o un mandato nuevo que determina
que no se requiere una relación de competencia entre demandante y demandado, es decir, es una norma pésimamente denominada. Porque si no se requiere relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, eso quiere decir que puede ser demandante o demandado alguien diferente a un competidor. Y si puede ser alguien diferente a un competidor, ¿para qué llamarla competencia desleal? La posibilidad exacta y afirmativa de llamarla es un régimen de deslealtad. Por eso, este tomo 2 del ocaso del monopolio se denomina de deslealtad, no de competencia desleal, porque no podemos llevar más a equívocos respecto de la denominación de una ley que está conllevando que la gente piense que competencia desleal es una relación donde hubo un daño de un competidor a otro, cuando la misma norma está diciendo que entre demandante y demandado no debe existir una relación de competencia. Igualmente, dentro del ámbito subjetivo se indica, y es que es una ley que aplica para comerciantes, o sea, el empresario, y para cualquier partícipe del mercado. Y cuando hablamos de comerciante o partícipe y partícipe, eso quiere decir que el legislador diferenció los dos conceptos. Es diferente comerciante que partícipe, porque el legislador lo diferenció. Y si es así, eso significa que es una ley que aplica a empresarios y a consumidores o a distribuidores y a cualquier persona que participe dentro de un mercado. Entonces no solamente se denomina competencia desleal, es la deslealtad que tiene un participante dentro del mercado, es la deslealtad que tiene un comerciante dentro del mercado. No se cuida un comportamiento de un empresario frente a otro, que puede ser también, que está incluido, pero no está excluyendo el comportamiento desleal de los demás participantes del mercado. Y es así también como un comerciante le puede causar daño a un consumidor y puede ser desleal dentro del mercado, o como un comerciante le puede causar daño a otro comerciante, o inclusive como un consumidor le puede causar daño a un comerciante. Entonces, bajo el ámbito subjetivo podemos encontrar que es una norma pésimamente denominada, y en adelante no haremos referencia nunca más, por lo menos en este tomo, al régimen de competencia desleal, sino a un régimen de deslealtad dentro del mercado, que puede ser adelantado por un comerciante, por un participante del mercado diferente al empresario, y entre ellos también en las diferentes posibilidades que existan de que uno le cause daño al otro, y asimismo en doble vía. Hay gente que tiene una tendencia política, pero le cuesta criticar su tendencia política y se dedica a criticar la tendencia que no comparte. Te pregunto ahí si eso es una especie de deslealtad. No, yo creo que eso es un fenómeno psicológico absolutamente normal, frecuente en todos los seres humanos, y es la disonancia cognitiva. Un ser humano dentro de su cabeza necesita tener una coherencia interna, y cuando un ser humano se critica a sí mismo o ve que todo lo que están haciendo sus amigos está mal, entra en disonancia en su cabeza. Y el ser humano, para poder mantener esa coherencia interna, que es lo que le permite vivir y sentirse como un ser coherente, difícilmente va a reconocer que su grupo o que él mismo, digamos, está haciendo las cosas mal. Por el contrario, psicológicamente sí es muy fácil ver los errores en los demás y señalarlos, porque eso también produce otro efecto en la psiquis, que es la creación de identidad. Entonces yo, entre más critico a los demás, más me estoy reforzando como la correcta. Sí. Y creo mi identidad de que la que está bien soy yo. Entonces, sí, esos son fenómenos, digamos, uno puede analizar esto desde una arista moral si quiere, pero yo realmente creo que es más útil para el entendimiento social analizarlos más desde una perspectiva psicológica, sociológica, antropológica, inclusive de economía del comportamiento, que son los que ahora están tan metidos en estudiar estos temas. Lo que pasa es que más allá de todos esos fenómenos normales en el ser humano, yo sí creo que la democracia colombiana tiene un problema de fondo, y es que aquí no tenemos bloques de partidos bien definidos en su ideología. Entonces aquí los partidos cambian de ideología cada 4 años, o se crean partidos cada 4 años, y uno va a ver, y todos los partidos en el fondo son similares, por ejemplo, frente al tema económico. En Colombia, esto es algo que dicen pues los que saben de estos temas, el Partido Liberal y Conservador realmente nunca se han diferenciado mucho, por ejemplo, en temas económicos, que sí en otros países pues los liberales y los conservadores económicamente son muy pero muy distintos. Entonces en Colombia, como no hay como clústeres de ideas bien diferenciados, es muy fácil entonces que los gobiernos
se confundan entre ellos mismos cuando están gobernando, que los congresistas que votan las cosas en el Parlamento pues obedezcan a otro tipo de cosas que no son precisamente las ideas, e inclusive eso también ocasiona que el ciudadano no vote por partidos sino por personas, porque los partidos no ofrecen sistemas de creencias claros. Entonces, ¿qué es lo que le resulta atractivo a un ciudadano? Pues el liderazgo individual. Si su tanito es carismático, si me cae bien, si habla chévere, o este no me gusta porque habla horrible y no le entiendo nada, y realmente pues eso no es lo deseable en una democracia. Sí, lo deseable sería que los partidos fueran bien diferenciados en sus sistemas de creencias, en sus sistemas de ideas, y que la gente pudiera utilizar los partidos a la hora de votar como lo que deben ser, que son atajos. La gente en la práctica real no tiene tiempo de leer todos los programas de gobierno, no tiene tiempo de conocer a todos los candidatos, eso es imposible. Los partidos sirven como atajos. Entonces, este partido tiene estos sistemas de creencias, yo soy este partido, de manera que cualquier candidato que tenga ese partido debe estar más o menos en ese sistema de creencias. Entonces, eso me facilita la decisión del voto. Pero acá en Colombia, pues lastimosamente es muy diferente. Eso quiere decir entonces que la palabra agradecimiento y temor reverenciar al líder existe en la política, porque tengo que seguir al líder, porque mi ideología es parecida a él y no lo puedo criticar, entonces no puedo ni criticarlo, ni denunciarlo, ni estar en contra de sus pensamientos, sino seguir como agradecido hasta que él ya no sea líder. Digamos, en el mercado y en la oferta y la demanda, uno encontraría absolutamente normal que si un producto sale defectuoso, pues el cliente hace el reclamo, la empresa pues toma los ajustes o le hace la devolución o le da otro producto mejor, en fin, no es como la tragedia, ¿sí? O sea, es algo que pasa todo el tiempo y se ajusta y ya. En política, todo el tema del honor y de los egos hacen muy difícil que un gobernante o que un político reconozca que hace cosas mal y que se equivoca. Y pareciera un pecado, pues, que también el ciudadano le dijera, oiga, sí, usted lo está haciendo mal, pero espérese, esto no es el fin del mundo. Esto no quiere decir, no nos vamos a ir entonces al extremo de que lo vamos a revocar y vamos a tumbar. No, pero sí debería haber, como digamos, debería estar más interiorizado en nuestra cultura, que si un político se equivoca, primero que todo es un ser humano que se puede equivocar. Hay que humanizar la política en ese sentido. Y los electores también tienen que tener mayor conciencia de eso. Y al mismo tiempo el político pues tiene que reconocer que cuando se equivoca, pues lo que cabe es decirle al ciudadano, hombre, sí, podemos hacer esto mejor, ayúdennos a hacer la cosa mejor y entonces les entregamos un mejor producto. O les puedo ofrecer algún tipo de garantía frente a este error que cometí, pero no. En política eso es como el sacrilegio, el pecado, está prohibido y hablar de los errores es como un tabú. Como una garantía por producto defectuoso o una garantía por información engañosa, de acuerdo a su plan de gobierno que no lo cumplió. Así es.